Sentar las bases sobre la sostenibilidad de Galicia y transmitir valores que permitan a la sociedad adquirir la necesaria cultura ambiental para preservar nuestro medio son los objetivos del tercer Congreso Galego de Medio Ambiente, SAUDE, que hoy se inauguró en el Centro Cultural de la Diputación y que reúne durante 5 días a más de 100 congresistas con 40 expertos en esta materia. El medio ambiente necesita del esfuerzo solidario de toda la sociedad en su conjunto, de la administración, que es la que tiene la tutela, de la participación y de la colaboración de los ciudadanos, pero también de sectores tan importantes que cada vez se están implicando más en el medio ambiente, como el sector empresarial, como el mundo educativo. Necesita de la investigación, necesita de la docencia, necesita de la formación, de transmitir valores a la sociedad, en definitiva, que sean los que a través de un mayor compromiso y de una mayor cultura ambiental todos seamos conscientes de que el medio ambiente es una tarea de todos. En la inauguración estuvo presente el vicepresidente primero del Parlamento de Galicia, José Manuel Baltar. En su intervención quiso destacar el termalismo como uno de los ejes de futuro de la provincia de Ourense. Permítanme que reparen uns segundos no termalismo, un dos eixos de futuro desta provincia. Así quedou reflectido no plan estratégico da provincia de Ourense como un dos seus proxectos dinamizadores e tamén no plano estratégico de termalismo do Concello de Ourense. Infraestructuras termais que xa non son unha novidade nesta provincia, recollendo a tradición histórica que materializou a calidade e especificidade das nosas augas. O Instituto Termal de Galicia en o Carballiño, que débese potenciar, ou o papel desta cidade como sede do clúster da auga de Galicia, unha iniciativa que temos plantexado, son actuacións que contribuirán a fixar o guión de desenvolvemento provincial co que temos que contar. El modelo energético sostenible, el patrimonio natural, forestal y marino de Galicia, la mejora de la calidad de las aguas o los planes de actuación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil son algunos de los temas que se analizarán en este congreso.